Ser podcast. Entonces ahora soltaste ahí y ahora vas a la zona de descarga, ¿no? Sí, solté los anclajes y ahora vamos a la terminal. Ya descargamos y cargamos aquí. Hacia el nuevo sitio que te habían dicho. Hacia el nuevo cliente, sí. Y esa es otra, la terminal. Antes funcionaba con 2 casetas y ahora funciona con una y automática por encima. Antes había una persona, ahora es una... está informatizado. ¿Qué vas a apuntar ahora? No voy a... el PIN... El PIN es el código para sacar el contenedor. Para sacar el contenedor vacío que tengo que cargar. Pues tengo el PIN este que es para meterlo y este es para sacar el otro que tengo que... Y eso tú se lo das a unas personas que habrá ahora ahí adelante, ¿no? Si hay gente, sí, si no, por la automática. Si no, por la automática. La automática, cuando va bien, pero cuando va mal es un coñazo. Te iba a decir que no parecía que le tuvieses mucha simpatía al sistema automático. No le tengo mucha simpatía al sistema automático, más que nada porque no paga cotizaciones sociales y no me va a pagar, esa maquinita no me va a pagar la pensión. Entonces, a mí me hace gracia cuando a veces me dice la mujer, no, vamos por la caja rápida del supermercado, no, vamos por la otra. Ah, pero hay que hacer cola ya, sí, pero esa cola nos va a pagar la pensión, la otra no. Sí, eso pasa muchísimo cuando la gente dice, no, pero vamos por aquí. Yo un día a una del Carrefour se lo dije porque... La mañana con Basilio ha empezado a las 8. Llueve, hace frío y a veces parece que los días se repiten. Madrugón, ir a por el camión, cargarlo, esperar a que lo descarguen, ir a cargarlo, esperar, descargarlo, ir al puerto, esperar, cargarlo, esperar, descargarlo, salir del puerto. Camioneros. Yo creo que hay un momento especial que todos tenemos cuando llevamos estos bichos grandes, que es cuando se te cruza algún niño y te pide que pites. Me encanta. Cuando vas igual por así cruzando aldeas y de repente ves a un niño así, haciendo así, le tiras de la cuerda, le pitas y se ponen todos locos ahí emocionados. A mí eso me chifla. Eso para mí me encanta. Hay un niño ahí en la Nacional 6 que vamos a pasar por allí mañana. Y el niño está muchas veces ahí esperando. A ver, yo ya estoy mirando a ver si me cuadra. Ese será camionero. Una coproducción de Ser Podcast y Europod. Dejemos que Sandra siga su ruta camino de Valencia. Ojalá se encuentre con ese niño que siempre le pide que toque el claxon. Hoy acompañaremos a Basilio en su trabajo dentro del puerto de Vigo mientras le cargan y descargan el tráiler de contenedores. Según el CIS de septiembre de 2024, solo el 0,4% de las personas que viven en España ve al cambio climático como el problema más importante que tenemos. Episodio 4. Tubo de escape. El sistema del transporte de mercancías, las entregas en 24 horas, los envíos express, no solo hacen que tengamos en casa las cosas lo antes posible, también hace que haya más camiones en la carretera y sí, más contaminación. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en España proviene del transporte de paquetes y containers. Entonces ahora nosotros tenemos el contenedor lleno. Dejamos este contenedor lleno, cogemos uno vacío y vamos a cargarlo a la empresa esa. Que también te lo llenarán.
Sí, ese ha de ser paletizado, ese no creo que tarde mucho en llenar. Ese igual tardan más en saber de quién pidió el contenedor y qué tienen que meterle dentro que en lo que es cargar. Porque tú ahora mismo, aunque sabes dónde tienes que ir, no sabes qué te van a meter ahí. No, que eso es un problema, que muchas veces llegas a las empresas y ¿qué traes? Un contenedor. ¿Pero qué trae? Yo qué coño sé lo que trae. Yo sé que traigo un contenedor, nada más, con un número de contenedor y un número de precinto. Muchas veces la gente de las oficinas no tiene buena comunicación con los almacenes. Y claro, tú llegas allí, ¿con quién hablas? Pues eso, con un carretillero o con un encargado del almacén. Pero a lo mejor el que pidió el contenedor es un tío de oficinas que no le pasó el recado a nadie. Entonces, a veces es complicado. Salimos del puerto para que nos carguen el contenedor en alguna de las empresas ubicadas en los polígonos industriales de los pueblos cercanos a Vigo. Mientras no para de llover, nos cruzamos con decenas de camiones que entran o salen de las instalaciones. El cambio climático y la contaminación son problemas sobre los que los trabajadores como Basilio parece que poco pueden hacer. Al final, su herramienta de trabajo, el camión, es el que es y casi nunca es el camionero el que elige qué modelo más o menos contaminante es el que se usa para trabajar. Los camioneros, como prácticamente todos nosotros, no tienen mucha capacidad de decisión para cambiar el día a día de su trabajo para contaminar menos. No, a ver, esto la solución que le pusieron fue el AdBlue, que es un aditivo que se le echa en el escape para que contamine mucho menos, pero es algo que no se ha probado lo suficiente y que está dando un montón de problemas tecnológicos. O sea, la mayoría de las averías que tienen los camiones hoy en día es por culpa del sistema anticontaminación, del sistema de AdBlue, porque se cristaliza y revienta inyectores, revienta todo. Es más, a la mínima te marca fallo, a la mínima tontería te marca fallo, te limita la potencia del camión, o sea... ¿Este camión lo tiene? Sí, sí. Y te crea unos problemas del carajo. O sea, eso se metió, yo creo que sin haberlo probado lo suficiente, sin haber hecho las suficientes pruebas técnicas, y quien está pagando el pato son las empresas con las averías. En esto del transporte de mercancías, lo más contaminante son los barcos. Se estima que cada año, por vía marítima, se mueven 10.000 millones de toneladas de carga que provocan cerca del 3% de los gases de efecto invernadero del mundo, así como el 13% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 12% de las de óxido de azufre. Sí, pero las navieras ya están empezando a probar con barcos de combustibles alternativos, incluso ya hay alguno de hidrógeno. Y de gas hay varios. Y después, aparte, hay que darse cuenta de lo que hablamos. O sea, un portacontenedores te mueve 5.000, 6.000 contenedores. Estamos hablando de muchísima mercancía. Que sí, que vale, que consume, claro que consume, pero es que también qué cantidad, lo que hay que ver es a cuánto contamina cada kilo que se transporta ahí. Porque seguramente estemos gastando nosotros mucho más por kilo ahora subiendo esta cuesta que ellos en cruzarse el Atlántico. Parece claro que la eficiencia energética del transporte de lo que nos llega a nuestras casas con camiones no es ni la forma más rápida ni la menos contaminante. Y lo dice Basilio mientras subimos una de las cuestas que rodean Vigo, subiendo en marcha corta en un camión que gasta más o menos unos 30 o 40 litros de gasolina cada 100 kilómetros. O sea, es que tarde o temprano no va a quedar otra, no va a quedar más remedio, porque llegará un momento que el transporte por carretera va a ser inviable. A nivel económico y a nivel ecológico. O sea, a nivel ecológico ya hace muchos años que es inviable. Un bicho de estos gasta una verdadera barbaridad de combustible y eso, y al final te pones a echar cuentas y dices tú, joder, pero es que en un tren con muchísimo menos gas... Un momento, Basilio. No nos adelantemos y queramos correr. Ya hablaremos del tren más adelante. El sector del transporte es uno de los que más gases de efecto invernadero emite y en general en Europa
el sector del transporte por carretera, no solo de las mercancías, sino también el de pasajeros, tiene unas emisiones del 25% de los gases de efecto invernadero. En España este porcentaje es más elevado, debido también a que utilizamos menos el tren, por ejemplo. El porcentaje es de un 30%, un poquito más de un 30%. Y dentro de este cómputo global, lo que sería la parte correspondiente al sector del transporte de mercancías por carretera es un 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es un porcentaje importante que teniendo en cuenta el contexto de emergencia climática en el que estamos, pues hay que intentar poner algún tipo de soluciones. De ahí las medidas que se están tomando por parte de la Comisión Europea y por parte de los distintos estados. A quien escuchas es a Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace. Ella es experta en los problemas de contaminación que tienen este tipo de transportes y sabe también lo difícil que es hacer llegar la emergencia climática a la población, hacer comprender a todos que es un problema real, de ahora mismo. Creo que es un debate que es complicado, que no existe, pero que cuando existe puede dar muy buenos resultados. Por ejemplo, actualmente Greenpeace está hablando con el sector primario, en el sector de la agricultura y de la pesca, y encontramos muchos más puntos en común que diferencias. Cristina sabe que aunque parezca difícil poner de acuerdo al mundo del trabajo con el del activismo, es imprescindible lograrlo. Creo que comenzar a hablar en todos los sectores, entre organizaciones ecologistas y entre los distintos sectores, pues en este caso el de transporte, es fundamental para que no se produzcan estos debates sobre los que hay muchísimo debate ahora, ¿no? Por ejemplo, los retrocesos que están produciendo un tema de movilidad, o el no entender el por qué se toman determinadas medidas cuando realmente son en beneficio de la mayoría de las personas. Las protestas de colectivos ecologistas contra el transporte de mercancías en carretera en nuestro país no son habituales. Aunque en mayo de 2024, 5 activistas se encadenaron en la carretera interrumpiendo el tráfico de camiones en la entrada de la fábrica de ArcelorMittal en Beriña, cerca de Gijón, para reclamar el cese de las subvenciones públicas otorgadas a esta multinacional, que mantiene una apuesta a nivel global por los combustibles fósiles. En la protesta se escucharon mensajes como menos ayudas al capital, más justicia social, stop subsidios fósiles, Arcelor mortal y financiando la extinción. Es decir, la protesta era más contra la actividad de la empresa que contra el transporte. Cristina cree que falta pedagogía para explicar que las alternativas menos contaminantes para transportar mercancías son posibles y no solo son como una especie de pepito grillo que nos dice lo que está bien o lo que está mal. Creo que hacer entender a las personas los beneficios que tienen muchas medidas de las que se ponen en marcha o de las que nosotras hablamos que se pueden poner en marcha puede ser positivo, ¿no? Hablarlo desde un tono positivo, desde un tono propositivo y desde el punto de vista de los beneficios que puede aportar a la sociedad, creo que es fundamental para que se entienda. Usando el lenguaje de la carretera, desde Greenpeace apuestan por acelerar hacia una transición que resulte efectiva y que ofrezca más soluciones y menos palabras vacías. Nosotras pedimos que se acelere esta transición, que se acelere las distintas medidas que tendrán que también poner en marcha para que puedan ocurrir, es decir, las distintas ayudas que se tengan que dar o subvenciones a la compra de distintos camiones o material móvil, a la electrificación de las autovías para que tengan mayor puntos más puntos de recarga. Es decir, todo esto, la transición debe ser más rápida y apostar claramente por la electrificación y por medios que realmente reduzcan las emisiones, porque además sabemos que es urgente y que es necesario, pero que tenemos que ser claros y decididos, porque al final lo único que se está creando quizás es un clima de inestabilidad y de incertidumbre. Hay mucho problema. De aquí más que el problema de la lluvia es la gente que conduce alrededor. Dime, Rafa. Ahora, te han pasado un fin para quitar que son 40 vacíos para el caramuzo. Los papeles ya los llevo yo, que son de Serviglobal, ya los cogerán los pequeños y ya los llevo, ¿vale? ¿Pero qué se cargan? ¿Termavi? Termavi, sí, claro. Mientras a Basilio le avisan sobre cuál será la nueva carga y dónde hay que llevarla, sigamos hablando con Cristina. Nosotras pensamos que vamos lentas dentro de la emergencia ante la que nos encontramos. Para nosotras
deberíamos llegar a las emisiones netas cero en 2040 y los plazos que se está proponiendo la Unión Europea es alcanzarlo a partir del año 2050. Aquí ya surgen las diferencias entre las distintas comunidades, ¿no? Ya el sector del transporte o el sector ecologista. Entonces, para nosotras vamos más despacio de lo que deberíamos. Además, estamos viendo cómo se produce cada vez que hay un avance, ¿no? Hay un cierto retroceso o las normativas se retrasa la implantación. A pesar de esos titubeos, en Greenpeace confían en que desde las administraciones se hagan todos los esfuerzos necesarios para mejorar la situación de contaminación en nuestras carreteras. Un ejemplo: la Ley de Movilidad Sostenible. Nosotros actualmente estamos trabajando en la nueva Ley de Movilidad Sostenible. Estamos trabajando en un conjunto con otras 14 organizaciones ecologistas, juveniles, sindicales. Y en esto estamos trabajando con los distintos grupos políticos del Parlamento y además también tenemos conversación con el Ministerio de Transportes. Entonces, por ejemplo, esto es una de las formas que tenemos desde Greenpeace de poder trabajar en este ámbito. Aquí una de las demandas que tenemos es la que te he comentado al principio, ¿no? Intentar aumentar el trasvase modal, o sea, el trasvase modal de transporte de mercancía para que tengamos mayor transporte de mercancía por ferrocarril. Es una de las demandas que llevamos nosotros y que pedimos que se incluya también en la nueva ley de movilidad que ahora mismo está tramitándose en el Congreso. Cuando se escuchan estas respuestas, justificaciones y expectativas, la sensación que recorre a conductores como Basilio es la incredulidad. Ya, es que, ya te digo, aquí se probó con el gas, con los camiones de gas, y la gente que los probó acabó todo Dios hasta las narices de ellos, porque la potencia no es la misma, la cantidad de surtidores no es la misma, y era súper complicado. Y mucha gente se acabó deshaciendo de ellos porque no era rentable. En noviembre de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una serie de normas que tienen como fin la reducción de las emisiones de CO2 para camiones medianos y pesados, incluidos los vehículos profesionales como camiones de basura, volquetes y hormigoneras, y también autobuses. Los objetivos serían alcanzar una reducción del 45% de aquí a 2034 y el 90% a partir de 2040. Dentro de la cabina del camión, a veces todas esas promesas de futuro suenan a cuentos chinos. Menos contaminación, camiones ecológicos, autónomos... Sí, yo creo que yo no lo voy a ver y mi hijo creo que tampoco. O sea, que me digas eso, a lo mejor pues eso, de la fábrica tal que está pegada a la autovía, al almacén tal que está pegado a la autovía, me lo puedo llegar a creer. Pero después nosotros a veces nos metemos en sitios que a veces dices tú, hostia, ¿cómo cojones metí el camión aquí? A ver por dónde lo saco ahora. Si miramos a las cifras, nos dicen que en 2023 la venta de camiones eléctricos se triplicó. 2.600 camiones que no usan combustibles fósiles recorren las carreteras de Europa, aunque solo suponen un 0,9% del total. El país donde más camiones de este tipo se han vendido es Alemania. España se encuentra muy lejos por detrás de países como Italia o Francia. Cuando le preguntas a Basilio por el camión eléctrico, se entiende el porqué de estas cifras. Que sea autónomo del todo, que no necesite a nadie. Es complicadísimo. Es igual que el camión eléctrico. El camión eléctrico se están emperrando en el camión eléctrico es inviable, pero no es que lo diga yo. Es que lo dicen los propios desarrolladores y los propios vendedores de camiones eléctricos te lo dicen. ¿Por qué es inviable? Porque vamos a ver, un camión eléctrico te puede tener una autonomía de 300, 400, 500 kilómetros, pero es que después los tiempos de carga son enormes. O sea, es que nosotros grabamos un programa hace tiempo en Diario de Transporte con el delegado de Renault Trucks, con el delegado de Renault, y él lo dijo, que para el reparto así en ciudad y tal, que sí, pero lo que es el transporte de larga distancia, eso que se olviden que el eléctrico imposible. Claro. Imposible. Imposible porque no... En los tiempos de carga y la infraestructura toda que hace falta para cargar y todo. Date cuenta que la mayoría de las empresas de camiones no tienen nave propia.
O sea, aparcan en lugares públicos, en áreas de servicio y así. ¿Cómo haces para cargar todo eso? Es que algo pasa igual con los turismos. O sea, si tú no tienes una casa donde cargar el coche, ¿qué haces? ¿Tiras una largadera por la ventana a la calle para cargarlo? La jornada de Basilio hoy no le ha llevado muy lejos, del puerto de Vigo a los polígonos industriales de alrededor y de vuelta al puerto de Vigo. Esto aquí el problema son los accidentes. Hay muchos accidentes dentro del puerto. Hay bastantes. Más de los que debería de haber. Porque este puerto esta terminal está muy mal organizada. O sea, lo lógico sería entrar por allá, que era por donde se entraba antiguamente, salir por el otro lado y no tener ese pasillo ahí en el medio, que es un peligro. Y por ahí es por donde dais la vuelta. En ese pasillo ahora es donde tienes que dar la En vuelta. ese pasillo es donde suele haber más problemas, más golpes. La mayor parte del día se ha pasado esperando entre cientos de contenedores del puerto. Ya te digo, o sea, este es un sector, lo que es el transporte por carretera, es un sector que está dejado de la mano de Dios totalmente. O sea, a nivel político, a nivel sindical, a nivel prensa, estamos eso, digamos que funcionamos, como quien dice, ya por inercia. ¿Sabes? O sea, está muy dejado, se ha abandonado mucho durante muchos años y esto ponerle coto y ponerlo medianamente decente va a costar mucho. Volvemos al puerto de Vigo. A soltar los anclajes del contenedor. ¿Eso desde dónde lo haces? ¿Desde aquí tienes que bajar? No, tengo que bajar a soltarlos. No es lo que es la terminal de contenedores de Renfe. Ah, eso de ahí enfrente. Pero ya ves que no hay nada, o sea, lo único que hay son las cisternas esas, que la mayoría van para Ence, para Pontevedra, porque vienen con agua oxigenada, a hacer el papel. Y poquito más, no tiene prácticamente movimiento ninguno. Cuando tienes aquí un montón de camiones que van todos los días, desde Citroën de Vigo a la Opel de Zaragoza. Camioneros es una serie coproducida por Ser Podcast y Europod. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración: Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión: Manu Tomillo y Futura Aprile. Diseño de sonido: Roberto García. Edición: Ana Rivera y Ana Alonso. Producción y redes: Gema Jiménez y Mariola Sarrió. Diseño artístico: Agencia Player. Project Manager: Enar León. Productora ejecutiva: Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción: Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.